Los constructores del antiguo Israel, manos que levantaron ciudades, murallas y templos. Los hombres que trabajaban donde la historia nacía. Había un sonido que marcaba el amanecer en el antiguo Israel. El golpe del martillo sobre la piedra. Un ritmo constante. Un eco que viajaba por los valles y que se mezclaba con el canto de los pastores y el murmullo de los mercados que despertaban. Ese sonido no era solo trabajo. Era identidad. Era fe. Era parte del alma del pueblo. Porque mucho antes de los reyes, antes de las conquistas, antes de los profetas, existían ellos. Los constructores. Los hombres que levantaban muros, casas, fortalezas, altares y templos. Hombres silenciosos cuyos nombres casi nunca aparecen en pergaminos. Pero cuyas manos marcaron la historia. Eran los invisibles. Pero sin ellos, nada de lo que recordamos de la Biblia habría existido. No había palacios sin sus manos. No había murallas sin su esfuerzo. No había templos sin su dedicación. No había ciudad sin su sudor. Ellos no escribían la historia. La construían. El amanecer en una ciudad antigua. Imagina un amanecer en Jerusalén, Samaria o Hebrón. El sol aún no ha salido y ya hay movimiento. Hombres que caminan envueltos en mantos pesados, transportando cuerdas, cinceles, martillos, palas y cestas con piedras pequeñas. El aire es frío, el suelo todavía húmedo de la noche, y el silencio se rompe con los primeros golpes. Los constructores trabajan con la luz del día, porque no existe lámpara que pueda reemplazar el sol. Cada minuto cuenta. Cada sombra trae urgencia. Cada mañana, ellos saben que tienen una ciudad entera esperando. El oficio heredado, de padres a hijos. La construcción en Israel no era un trabajo improvisado. Era un oficio heredado. Los padres enseñaban a sus hijos cómo leer una piedra, cómo reconocer la veta, cómo cortar sin que se quiebre, cómo medir con cuerdas, cómo nivelar sin herramientas modernas, cómo levantar un muro que durara generaciones. Los niños crecían viendo a sus padres construir. Aprendían escuchando, practicaban jugando, y cuando se convertían en hombres, ya sabían lo necesario para levantar casas y murallas. Pero no solo heredaban técnicas, heredaban visión, heredaban paciencia, heredaban respeto por el trabajo, porque en el mundo antiguo, construir era un acto espiritual. La piedra, el tesoro más valioso del constructor. Israel era tierra de piedra, y la piedra era la materia prima de la fe, la seguridad y la vida cotidiana. Los constructores conocían sus tipos. La piedra caliza de Jerusalén, el basalto negro de Galilea, la piedra suave de las colinas del sur. Cada una tenía un propósito. Aprendían a golpearlas para saber su calidad. Escuchaban el sonido para reconocer si estaban huecas. Probaban su dureza. Sabían cuál resistía lluvia, cuál soportaba peso, cuál embellecía un muro. Las piedras tenían alma. Las piedras hablaban. Y el constructor sabía escucharlas. El trabajo en equipo, un cuerpo que se movía como uno solo. Construir un muro o una casa no era trabajo de un solo hombre. Era una danza coordinada de muchos. Los que cortaban la piedra, los que la pulían, los que la transportaban, los que la colocaban, los que verificaban la alineación, los que sellaban grietas, los que preparaban la mezcla, los que levantaban andamios de madera, los que marcaban las medidas para el día siguiente. Cada uno conocía su rol, cada uno confiaba en el otro. Era un cuerpo con muchas manos y un solo propósito. Y si algo fallaba, una piedra mal colocada, un muro débil, un cálculo errado, podía ser fatal. Por eso los constructores eran respetados. No por fama, sino por responsabilidad. El polvo en la piel y la luz en los ojos. Los constructores no trabajaban limpios. Eran hombres de polvo, sudor y sol. Sus manos estaban llenas de callos. Sus rostros curtidos. Sus brazos marcados por golpes de herramientas. Sus pies endurecidos por caminar sobre tierra y piedra caliente. Pero había algo en sus ojos que los distinguía. La determinación de quien sabe que su trabajo sostiene a todo un pueblo. Ellos no hablaban mucho. No tenían tiempo para discursos. Pero cada golpe tenía intención. Cada muro contaba una historia. Cada día se acercaban a algo que sabían que no era solo suyo, sino de generaciones futuras. Cuando construir se convertía en un acto sagrado. Algunas obras no eran simples estructuras. Eran altares. Eran lugares donde se presentaban sacrificios. Eran murallas que protegían a familias enteras. Eran puertas donde se tomaban decisiones importantes. Eran templos donde la presencia de Dios habitaba. Construir se volvía adoración. Los constructores sabían que estaban levantando algo más grande que una ciudad. Estaban levantando identidad. Estaban levantando una historia. Estaban levantando un lugar donde la gente encontraría a Dios. Cada piedra era colocada con reverencia. Cada muro se levantaba con oración silenciosa. Cada cimiento se colocaba con fe.
Era trabajo pesado, sí, pero también era servicio sagrado. Los constructores del rey Salomón, la obra más grande del mundo antiguo. La máxima expresión de este oficio fue el Templo de Salomón. Miles de constructores trabajaron durante años. Cortadores de piedra, talladores de madera, expertos en metals, transportistas, supervisores, arquitectos antiguos. El templo no fue solo una obra arquitectónica. Fue una declaración espiritual. Dios está aquí. Los constructores sabían que estaban haciendo algo irrepetible. No era solo un edificio. Era el corazón del pueblo. Pero también había construcción en la vida cotidiana. No todos los constructores trabajaban en templos o murallas. Muchos construían lo cotidiano. Una casa para una familia joven. Un establo. Un horno de barro. Un pozo. Pequeños muros para marcar tierras. Un taller de carpintería. Estas obras también importaban. También marcaban vidas. También eran dignas. En cada hogar había manos de constructores. En cada esquina de una ciudad, había una historia construida por ellos. En cada muro, había esfuerzo que nadie veía, pero que sostenía la vida de todos. El legado invisible que sostuvo al pueblo de Dios. El día avanza, el sol asciende, y los sonidos de la ciudad se mezclan con la sinfonía eterna del trabajo. Golpes, pasos, voces cortas. El ritmo de hombres que saben que su labor no puede detenerse. La ciudad depende de ellos. La vida depende de ellos. En el antiguo Israel, la construcción no solo moldeaba ciudades, moldeaba el destino de un pueblo entero. El mediodía, cuando la fatiga se volvía parte del oficio. A mitad del día, el calor se volvía casi insoportable. El sol descendía con fuerza sobre la espalda de los trabajadores. Los mantos empapados, las manos cubiertas de polvo, los ojos entrecerrados por el brillo de la piedra. Pero nadie se detenía. Los constructores conocían su misión. Sabían que cada piedra añadida era una victoria contra el tiempo. Sabían que cada metro levantado era protección para sus hijos. Sabían que cada muro erguido era un paso más hacia la estabilidad de su pueblo. El cansancio era real, pero más real era la determinación. Uno a uno seguían, como si una fuerza más grande que ellos los impulsara. Los andamios de madera, los huesos de las ciudades. Los andamios eran más que simples estructuras temporales. Eran los huesos invisibles que permitían levantar lo visible. Hechos de troncos, cuerdas y soportes rudimentarios, parecían frágiles, pero sostenían el esfuerzo de decenas de hombres. Los constructores se movían sobre ellos con equilibrio sorprendente, agachándose, cargando peso, midiendo con cuerdas, mientras el viento levantaba polvo y el sol quemaba la madera. Cada paso sobre un andamio era un acto de fe. Un error podía costar la vida. Por eso, se movían con disciplina, respeto y una coordinación casi instintiva. Allí, entre alturas, nacían ciudades. El sonido del cincel, la música de la construcción. El golpe del cincel sobre la piedra era una melodía familiar. Había ritmo, precisión y arte en ese sonido. Cada nota era un pedazo de muro que avanzaba. Cada eco era un paso más hacia una puerta, un palacio, un hogar o un altar. Los constructores sabían que tallar piedra era más que un oficio. Era una conversación entre el hombre y la tierra. Había que conocer el ángulo perfecto, el golpe justo, la fuerza necesaria para que la piedra obedeciera sin quebrarse. Era un arte, un lenguaje, un trabajo que requería paciencia y oído atento. Los constructores y la comunidad, hombres necesarios, pero rara vez celebrados. A diferencia de reyes, profetas o guerreros, los constructores no aparecían en pergaminos importantes. No se cantaban canciones sobre ellos. No se escribían poemas en su honor. Pero toda la vida del pueblo descansaba sobre su trabajo. Ellos eran los que daban forma a las casas, las plazas, las calles, los mercados, los pozos, las fortalezas, los muros y los templos, que definían la vida diaria. La comunidad los respetaba, incluso sin celebrarlos, porque todos sabían que, sin su esfuerzo, la ciudad se derrumbaría. Eran héroes silenciosos, hombres comunes cuyo trabajo era extraordinario. Construir bajo amenaza, ciudades en tiempos de guerra. El antiguo Israel fue testigo de conflictos constantes. Y cuando había guerra, los constructores tomaban un rol vital. Se trabajaba rápido, día y noche. Se reforzaban murallas. Se levantaban barricadas. Se reparaban puertas gigantes de madera. Se preparaban torres de vigilancia. Los constructores conocían bien el peso de la responsabilidad. Si el muro no resistía, el enemigo entraba. Su trabajo podía significar la diferencia entre vida y muerte, entre libertad y esclavitud. Y aún así, seguían golpeando la piedra, colocando vigas, sellando grietas, como si comprendieran que estaban protegiendo no solo un lugar, sino un futuro. Los constructores del templo, fe convertida en trabajo.
Construir el Templo de Salomón fue un acto de devoción que unió a miles. Los constructores sabían que estaban trabajando en el lugar donde el cielo tocaría la tierra. No era una obra cualquiera. Era un espacio sagrado. Se trabajaba con silencio, con respeto, con precisión. Cada piedra debía encajar perfectamente. Cada viga debía ser exacta. Cada detalle debía reflejar belleza. El templo no solo era el resultado de manos fuertes. Era el resultado de corazones dispuestos. Cuando un constructor terminaba su jornada, miraba el avance del día y sentía que había participado en algo eterno. La jornada terminaba, pero la historia continuaba. Cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas, los hombres recogían sus herramientas. Las manos temblaban por el esfuerzo. Los brazos estaban adoloridos. El rostro cubierto de arena y sudor. Pero había satisfacción. Había propósito. Había orgullo. Regresaban a sus hogares. A una comida sencilla. A una lámpara de aceite iluminando la mesa. A la mirada de sus familias que sabían lo duro que habían trabajado. Y aunque no lo dijeran, ellos sabían que su labor era parte del legado del pueblo. Cada muro levantado era testimonio de su existencia. Cada puerta construida era una historia que lo sobreviviría. Cada piedra colocada era una pequeña eternidad. El legado silencioso de los constructores. Los constructores del antiguo Israel no dejaron pergaminos. No dejaron discursos. No dejaron estatuas. Dejaron algo mejor. Ciudades, templos, murallas, caminos, casas que resistieron siglos, puertas que aún hoy se mencionan, muros que siguen en pie, como el muro del templo. Su legado no está en tinta. Está en piedra. No está en libros. Está en ciudades. No está firmado por un nombre. Está grabado en cada estructura que sostuvo la vida del pueblo. La historia también la escriben las manos que construyen. En el antiguo Israel, la gloria no solo era de reyes o profetas. También era de aquellos que, sin buscar reconocimiento, levantaban el mundo piedra por piedra. Hombres que entendieron que construir era servir. Que levantar una pared era proteger. Que tallar una piedra era un acto de belleza. Que edificar un templo era honrar al Creador. La historia los menciona poco, pero cada ciudad antigua, cada muro, cada vestigio, cada piedra encontrada en excavaciones, susurra su legado. La historia también la escriben ellos. Los que construyen, los que levantan, los que sostienen, los constructores del antiguo Israel. Manos anónimas, pero eternas.